Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Vamos a esperar un poquito más, que sigan entrando. Daniela, Sí, quería hacer una consulta yo con respecto al cronograma, para estar segura bien de las fechas que figuran ahí. dale. El, el 30 de noviembre hay recuperatorio de cuestionarios y segundo parcial. Sí, porque el tema es que los vamos a poner desfasados. Los cuestionarios van a recuperarse, va a ser otro cuestionario que va a contemplar todos los anteriores. Y, y cada uno tendrá que recuperar el cuestionario en el que le fue mal. Eh, Vamos a poner todos los cuestionarios con distintos horarios para que los puedan ir respondiendo. Pero como no son más de 30, 40 minutos, los podemos poner todos juntos, porque son 4 cuestionarios más el parcial. Eh, Después voy a ver bien cómo los voy ubicando para que puedan rendir todo. Lo prioritario es el parcial, que es lo que van a rendir primero, y después voy a poner los horarios de los cuestionarios. Bien, ¿Sí? eso quería saber. Y No, porque después, el parcial empieza a las 7:30. Cuando van terminando el ah, parcial, van a poder ir rindiendo los cuestionarios, que le vamos a dar un tiempo, si bien le vamos a limitar el tiempo de realización del cuestionario, pero va a estar abierto un tiempo más largo para que vayan pudiendo incorporarse todos aquellos que deben rendirlo. bien, bien. Y el 11 es recuperatorio de los parciales y el segundo coloquio, viernes. Exacto, exacto. Mm, Ajá. Y el 4, lunes 4, recuperatorio de coloquios. claro. Al menos eso decía, puede ser, porque antes estaba en otra fecha, creo, pero bueno, lo vi Sí, ahora en el no, lo cronograma. fui corriendo porque como se fue, en realidad lo tuve que acomodar porque al principio teníamos otras fechas y después como fuimos corriendo las fechas de cuestionarios y de entrega y de todo, lo adapté para que nos quede, y José también corrió las fechas de sus exámenes antes, entonces me quedó un poco más de libertad como para avanzar. Así es Bien, bien. así es como van a quedar. Pero ¿Podríamos pasar el limpio, por favor? Por última vez. el 30 a las 19:30 es la fecha de entrega del trabajo final. Les vamos a poner una tarea nueva que va a ser la entrega del trabajo global. ¿Sí? Este último trabajo no se va a entregar
porque no tenemos tiempo de corregirlo y hacerle devoluciones. De hecho, por eso hicimos la reunión el sábado con cada uno de ustedes. Si alguno tiene alguna duda o tiene algo más, se verá durante esta semana. Podemos intercambiar mails, pero la idea es que ya cuando entreguen el global, el 30. Ese va a ser 19:30, y 19:30 arranca el parcial. Una vez que terminen el parcial, van a ir los que tienen cuestionarios. Yo igual les voy a subir una lista de cuáles son los que, con todas las notas. Todavía no están definidas todas las notas de los parciales. Yo los de cuestionarios tengo, y la verdad que son pocos los que tienen que recuperar. Pocos alumnos, por eso tampoco no me hice tanto problema con la recuperación de los cuestionarios. Los que tengan que recuperar cuestionarios lo van a hacer después del parcial, cuando se cierre el parcial, ahí se van a habilitar los cuestionarios. Profe, Después, sí. una consulta. Cuando entregamos el trabajo final, que tenemos que hacer una carpeta con las 4 partes. Exacto. Van a hacer una carpeta, y yo a los que estuvieron conmigo les fui comentando. La idea es que sea un trabajo integrador, ¿sí? Si es un trabajo integrador, tiene que haber un hilo conductor en toda la entrega. Entonces, ustedes ya fueron entregando partes, pero esas partes son una porción del todo, ¿no? Entonces, lo que van a tener que hacer es tratando de ir hilando lo que hicieron en cada una de las partes para que tenga una idea de informe y que sea un proyecto global. ¿Mm? O sea, no 4 partes diferenciadas, sino un solo informe con las 4 integradas. Exacto, con las 4 integradas y con algún hilo conductor entre una y otra. Claro, o sea, una introducción en común y una conclusión final de los 4. Sí, y por ahí alguna, digamos, el práctico, quizás el 2, el trabajo de 2 es el que está un poco más descolgado, porque los únicos datos que ustedes usan después en la tercera parte y en la cuarta del trabajo práctico 2 es la localización y lo de marea. Pero nos interesaba que supieran armar una curva de marea. Pero en realidad, y el macizo que ustedes calcularon, no es una parte de la estructura que ustedes plantearon, ¿sí? Es una estructura cualquiera, un macizo auxiliar, que lo van a dejar como la estructura de macizo auxiliar que hicieron. Pero, por ejemplo, en el trabajo 1, ustedes hicieron unos planteos con una descripción de cómo era el funcionamiento de la terminal. Hicieron un planteo también de cómo iba a ser la planta. Quizás cuando llegaron a la parte 3, se dieron cuenta que algunas de las cosas, o cuando empiezan a definir más la estructura, algunas de las cosas que habían definido en el 1 no están tan bien, y las tienen que modificar. Bueno, entonces, eso que ya modificaron no lo vuelvan a poner en el 1. Directamente pongan lo que ya modificaron, lo que está bien. Lo primero que estaba mal del 1, lo quitan. ¿Se entiende? Sí, profe. Para que no sea ni redundante y no sea confuso. Si ustedes, qué sé yo, empezaron y dijeron, hacían un pantalán, y después se dan cuenta de que mejor funciona una plataforma, directamente en el 1 hacen la descripción de todo el funcionamiento de la terminal, plantean el tipo funcional, pero en lugar de poner el pantalán, ya directamente ponen la plataforma. Y después, cuando hacen en la parte 3, más el detalle de la parte estructural, tiene que estar completa respecto del 1. Entonces, lo único que tienen que hacer en la parte 1, que habían dibujado en un principio el pantalán, es cambiarlo por la plataforma, y ya les queda el plano de la terminal, va a ser el plano de la terminal, con la estructura que ustedes ya plantearon. Si es la misma que plantearon originalmente, perfecto. Si la cambiaron por algún motivo, porque después descubrieron que el ancho de muelle estaba mal, bueno, tiene que quedar el plano de la terminal como ustedes la van a terminar diseñando. ¿Se entiende eso? No pongan 5 planos, uno del principio que no estaba bien correcto,
Si ustedes ya en el trabajo 3 definen el tipo estructural y el tipo de muelle, ese mismo lo cortan y lo pegan en el 1. Perfecto, profe. Gracias. Con el CAD, y se lo proponemos porque con el CAD tienen la posibilidad esa de cortar, pegar, borrar, sacar, poner. Si ya lo hicieron para el 3, bueno, lo trasladan para el 1, y cosa que les quede algo uniforme. Profesora. Que sea uniforme posible de leer. Sí. En el caso que usted dijo recién de los macizos de amarre, nosotros que tenemos pantalán, que no lo vamos a tener, ¿cómo lo usaríamos en el trabajo? ¿Cómo? ¿El macizo de amarre? Sí. Bueno, si tienen pantalán podrían llegar a tener un macizo de amarre. Claro, si pero no, eso sí por ahí si no nos da el ángulo de... No, obvio, porque amarre. aparte ustedes no lo tienen localizado. Nosotros les dimos un macizo de amarre genérico para hormigonar. Claro. Pero no estaba ni ubicado ni nada. Lo único que sabían era los niveles de marea. Claro. Eso lo pone como se calculó o se hormigonó una estructura auxiliar del puerto, no del muelle ni de la terminal que ustedes estaban haciendo. Ah, perfecto. Perfecto, lo podemos poner, por ejemplo, al final, después de haber hecho toda la obra de abrigo, por ejemplo, lo podemos usar ahí al final. Para el informe final, digamos. Sí, o lo dejan en el medio como una estructura adicional o auxiliar del puerto, no de la terminal. Ah, está bien. Y ahí pone la marea. Eso lo ubican como a ustedes les parezca. No me interesa que esté ni al principio ni al final. Ustedes traten de armar un informe que sea entendible. Perfecto. Sí, muchas gracias. Eso es un poco lo que queremos evaluar. ¿Qué es lo que pueden comunicar cuando tienen que presentar un proyecto? Tienen que vender el proyecto de la terminal portuaria. Nosotros ya lo fuimos viendo, lo fuimos corrigiendo y tenemos nuestras anotaciones. Sabemos lo que hicieron, si se equivocaron y volvieron para atrás. Que no, la idea es que aprendan, no es que si se equivocaron una vez, 2 veces, 5 veces, sino es que aprendan y que después lleguen a armar un informe vendible. ¿Sí? Bien, bien. ¿Te puedo hacer una consulta de hora de 4? Sí, yo del 4 les tengo que dar unos datos, porque faltaban datos. Eso. Sí, eso era justamente, que te había dicho el sábado y me habías dicho que ibas a hablar con Pablo. Sí, porque Pablo se olvidó de agregarlos y ahora se los doy a todos. Los que ya lo hicieron, porque algunos me consultaron y les di algunas alternativas como para que aprovechen el fin de semana. Los que no lo calcularon, los que lo calcularon con los datos según hablamos, está bien, sigan con eso. Los que necesitan o que están esperando datos, tomen H1/3 igual a 3,5 metros, T1/3, 12 segundos. Esto es para la ola significativa. Y el H1/10, 4,5 metros. ¿Podés repetir, por favor, Daniela? ¿Cómo? ¿Podrás repetir? Sí. H1/3, 3,5 metros. T1/3, o sea, el periodo asociado de la ola significativa, 12 segundos. Este lo van a tener que utilizar para, en realidad, el periodo para calcular la longitud de la ola en aguas profundas, ¿sí? El 1/3. El H1/10, 4,5 metros, y el periodo de 1/10 no lo necesitan, por eso no se los doy. ¿Y la profundidad en la boca de acceso, que es el H? No, la profundidad en la boca de acceso la van a tener que calcular ustedes de la carta. Ustedes van a hacer el dibujo, porque la obra de abrigo va a estar posicionada en un lugar geográfico. Ustedes tenían una localización para el muelle, para la terminal, y a esa terminal la tienen que abrigar. Entonces, sobre esa zona van a trabajar los aspectos náuticos, los aspectos operacionales. Sobre esos datos van a tener que armar una configuración en planta. Entonces,
de acuerdo a eso, les va a quedar una profundidad. Ustedes cuando lo dibujen lo pueden hacer en el Google, pueden ir haciendo las líneas, más o menos de acuerdo a, ustedes tienen una línea de costa, y de ahí tienen la terminal dibujada. Tienen que ver si también evaluaron si tienen que ganarle a la costa terreno, porque la costa es muy tendida y si no tendrían que dragar mucho, o se van a quedar en una situación marginal y dragarán. Bueno, eso lo va diciendo cada comisión. Después van a armar la obra de abrigo. La obra de abrigo va a estar a una distancia X e Y de la terminal, de manera tal que la van a poder localizar en Google y la van a poder localizar en la carta, porque va a tener coordenadas o latitud, longitud, o X e Y, de manera que la pueden llevar a la carta. Una vez que lo trasladan a la carta, van a caer sobre una batimétrica. Esa batimétrica es la que les va a definir la profundidad en la boca. ¿Se entendió eso? Sí. Y la última que pregunto, la altura límite, o sea, con la que tiene que llegar la ola difractada a... Esa la sacan de la norma. Esa ustedes tienen, es la altura límite operativa. Claro. Esa depende de la terminal que tiene cada uno de ustedes. El tipo de carga y descarga que se realiza les condiciona. Y eso sale de la ROM. Sí, es una tabla re larga que tiene así, desde la... Sí, sí. Fíjense que tienen para la incidencia de la ola perpendicular o la incidencia de la ola transversal, ¿sí? Verifiquen cuál es la posición más desfavorable de acuerdo a cómo venga el frente de oleaje y cómo esté el abrigo. Daniela, con respecto a eso que acabas de decir, cuando tenemos dos direcciones que predominan, por ejemplo, a nosotros nos toca en Punta Ancla, en el sentido sur y sureste tenemos una diferencia de 3 olas. Digamos. Bueno, vos podés abrigar esas dos direcciones. Claro, ¿no? Como que predomina por ahí y... porque aparte están muy, muy pegadas. El problema cuando fuera, qué sé yo, el sureste y el suroeste. Entonces ahí a veces tenés que elegir cuál es donde vas a poner la boca de acceso. Y a veces tenés que dibujar y probar, a ver cuánto te da de operatividad de un lado o cuánto te da de operatividad del otro. Porque va a tener que haber a veces con la repetición en el tiempo, no tanto con el tipo de oleaje, porque son muy parecidas y bueno, como es la combinación que se dé con el resto de las orientaciones, a veces una te resulta más favorable y otra menos desfavorable. Pero en el caso que tengas unas direcciones tan pegadas, te va a convenir que la obra de abrigo venga por ese lado. Ahí en esas dos que me decís, tenés posibilidad de hacer una obra de abrigo que cubra las dos. Bien. Y primero probamos con la que es un listón y después con la que sería como en 2 tramos, o para que nos verifique, digamos, que... ¿Vos qué decís? ¿De paralelo a la costa o un...? Claro, viste que hay como varias formas de ordenar el abrigo, ¿no? Como que vos tenés una que sale perpendicular a la costa, o perpendicular, digamos, que sale como el brazo hacia afuera, y hay otra que tiene como un par de tramos, o sea, uno y forman cierto ángulo. Bueno, por eso yo lo que te estaba diciendo seguramente te va a quedar tipo de 2 tramos. Es muy difícil que con un solo tramo lo puedas resolver. Pero siempre uno te va a cerrar más de una determinada dirección. Si vos haces 2 tramos, yo no sé si me ven ahí, uno que viene perpendicular y otro que viene paralelo, ahí cubrís fácilmente la dirección sur y sureste. Sur y la sureste, ¿sí? Porque el estuario más o menos que te da, tiene la dirección norte-sur. Sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, fíjate, si con una sola, pero por ahí con una sola te vas muy profundo. Entonces, generalmente se hacen obras tipo en L, porque si no te tenés que ir demasiado profundo para lograr cerrar y cubrir mayor cantidad de direcciones. Prueben. Sí, sí, está bien, perfecto.
Gracias. También, cuanto más profundo se van, es más cara la estructura. Porque se están alejando de la costa y están yéndose a mayor profundidad. Eso lo pueden ir discutiendo. Por más que les quede una obra cara, igual se puede ver, pero bueno, después tiene que haber alguna discusión sobre la conclusión del trabajo para ver por qué llegaron a esa solución, aunque no sea la más. Nosotros les vamos a pedir que hagan 5 iteraciones o que prueben con 5 direcciones diferentes. Pero bueno, si ven que les queda muy caro, porque después, si hacen un talud, van a tener que calcular la sección del talud transversal. Y ahí se van a dar cuenta de las dimensiones que van a tener. Sí, del volumen de material que tienen que incorporar. Mover y por ejemplo, los chicos de la UNS que muchos hicieron dique talud para protección, se iban dando cuenta que cuanto más profundo se metían, les daban unas secciones terribles, que de dónde iban a sacar tanto material para poder cubrir, aunque sea el núcleo. Entonces tienen que ir viendo a ver qué les conviene. También un grupo de unas chicas hicieron como un muelle de bloques. Ellas ya suponen que tienen un cajonero, entonces pueden seguir suponiendo que hacen un dique vertical reflejante, porque total, estamos dentro de las suposiciones, podría ser. Eso va también un poco a elección de lo que cada comisión va determinando para el resto de las decisiones que han tomado previamente. También tienen que analizar la ola, si pueden construir un dique vertical reflejante porque la ola no le rompe, por eso les doy el H1. Porque, bueno, pero igual no van a hacer la verificación estructural, por eso no les doy el H máximo. Hagan solamente la verificación de la ola y calculen las presiones, los que hagan vertical reflejante. Bárbaro. Bárbaro, mi secretario, que mandó para todos los valores. Muchas gracias. Bueno, ya creo que es la hora, vamos a ir arrancando, porque si no, no vamos a llegar. Hoy tenemos 2/3 temas para terminar con el total. Por primera vez van a encontrar algunos temas que no se han dado nunca. Por primera vez vamos a intentar terminar con todo el programa. Así que bastante resumido, pero vamos a empezar el dictado. Bueno, van a ver que tienen 3 clases de PowerPoint, 3 presentaciones de PowerPoint. Se los habilité hoy porque agregué estas últimas. Los temas que faltan dar están todos relacionados y en realidad hace a las vías navegables. Sería como un subtema dentro de lo que es el programa. Generalmente nunca llegábamos a darlo, dábamos más bien la parte de dragados, pero bueno, ahora lo compaginé un poco y vamos a ver si podemos llegar a ver un poquito de todo. Los canales navegables, vamos a ver un poco la definición, los canales navegables pueden ser interiores, que a su vez son las canalizaciones de cursos naturales, pueden ser ríos, que para hacerlos navegables se los ayuda un poco, canalizándolos o trabajando sobre sus corrientes y sobre su dinámica natural para llevar la posibilidad de navegarlos en ciertas zonas del curso de su cauce. Y si no, también pueden ser canales totalmente artificiales.
Y también tenemos canales marítimos, que pueden ser los canales de acceso a puerto. Estos son generalmente cuando tenemos obras de abrigo. ¿Se acuerdan que yo les dije siempre que no toda la zona, el espejo de agua que quedaba en el interior de esa obra de abrigo era navegable, sino que los barcos iban a poder navegar solo en algunos lugares? De hecho, ustedes cuando hacen la verificación de los aspectos náuticos, diseñan una especie de canal de navegación con un círculo de giro. Bueno, ese cortito que tiene que ver con el acceso desde una obra de abrigo sería el canal de acceso a puerto. Después tenemos otros canales que se suelen llamar de unión de mares, que pueden ser abiertos en sus extremos cuando están a marea, digamos, están a nivel del mar y no hay ningún inconveniente, cerrados en sus extremos cuando por alguna cuestión o de marea o de necesidad de resguardar el agua o temas climáticos, debo cerrarlos con algún tipo de esclusa, o cerrados en sus extremos con salto. El ejemplo más típico de este último es el Canal de Panamá, que debe vencer un desnivel de unos 23 metros entre la altura o los niveles de los océanos para poder navegar a través de el lago Gatún, que lo ayuda o permite la navegación a través del istmo que une las dos Américas. Y otros canales serían los de penetración. Canal de penetración ya es cuando tenemos que acceder a al interior del puerto, pero a través de un estuario o una última parte del río navegable. Canal de penetración podría llegar a ser el canal de acceso del puerto de Bahía Blanca, el canal de Ámsterdam, Rotterdam, todos ellos que tienen una longitud un poco más importante, serían este tipo de definición. Cuando tenemos que intervenir cursos naturales, puede ser a través de regulaciones o correcciones, que son estas obras que les decía, que sirven para controlar y guiar ese flujo de agua a fin de regularizar su funcionamiento y mejorar la profundidad. ¿Qué es regularizar su funcionamiento? Tiende a trabajar sobre las velocidades para que no superen las máximas. Lo más importante que tienen los ríos es la corriente. Ese es uno de los parámetros más desfavorables para su navegabilidad. Y después otro es el tirante. El tirante de agua, que ese va a depender de si tiene crecidas regulares o no, si tiene épocas de aguas bajas o estiaje o no. Entonces, las regulaciones son tendientes a eso. Pueden ser regulaciones de aguas altas o de descarga, cuando lo que tenemos que cuidar es las máximas crecidas y, digamos, regularlas, retenerlas, para que no bajen en el momento que se producen, sino poder ir haciendo descargas controladas. De aguas bajas o de profundidad, cuando tenemos estiajes muy importantes y muy prolongados, tenemos que hacer reserva de agua en la época de aguas altas para poder ir descargando en forma controlada para generar ese tirante necesario para la navegación a lo largo de casi todo el año. Porque para que un curso sea rentable y navegable, necesitamos que lo sea durante todo el año. Y si no, puede ser de aguas medias o en caso de que haya mucha sedimentación, que sea un río con mucha carga de sedimento, ese sedimento lo que hace es, al modificar esas velocidades, se deposita en ciertas formas y hace que los dragados deban aumentar su periodicidad. Por lo tanto, a veces se generan también diques para controlar esa sedimentación. Y en otros casos es necesario directamente elevar el pelo de agua, construyendo diques, o generando desniveles para controlar, generando canalizaciones más artificiales que para ir cambiándole la pendiente en forma sistemática, eso lo vamos a ir viendo, o en forma regulada y salvando desniveles mediante esclusas. Acá tenemos algunos ejemplos de canales totalmente artificiales que se pueden construir. Cuando los canales laterales son aquellos que
tenemos un curso de agua que por alguna cuestión en un tramo no es navegable, entonces podemos salvarlo generando un canal artificial en forma paralela que reúna las características necesarias para esa navegabilidad. Cuando estamos en una divisoria de agua y por ahí necesitamos unir dos tramos que son navegables, podemos tener un canal de divisoria, y si no, podemos tener un canal en cualquier dirección cuando necesitamos llegar a una zona portuaria o a un desarrollo. Esto es Ámsterdam. Esto es lo que les decía respecto del canal. Cuando tenemos un terreno natural que tiene estas características, quizás esta pendiente sea demasiado elevada para que sea navegable. Estas pendientes implican una velocidad de la corriente de flujo de agua no compatible con la navegación. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un sistema desclusado para ir bajándole las pendientes de forma artificial y salvando estos desniveles que se van a ir produciendo con esclusas. Esto es un canal totalmente artificial, donde tenemos una esclusa de inicio y una esclusa de cabecera. Si acá tenemos un curso de río que alimenta la esclusa, estamos bien porque ese volumen de agua es el que le vamos a tener que ir descargando en cada una de estas operaciones. Si no, vamos a tener que hacer un dique que nos reserve el agua para poder generar esta operación de esclusa. Así funcionan las esclusas. En realidad, entra el buque, se nivela, una vez que está nivelado con el curso de abajo, se abre y el barco sale. Y en el sistema inverso, para subir, es lo mismo. Se le dota de agua, eso se produce mediante descargas. En todos los casos, desde donde tenemos el mayor nivel de agua hacia donde tenemos el menor nivel de agua, ese nivel o ese volumen de agua es el que se usa para nivelar y equiparar niveles. Cuando tenemos que diseñar estos canales artificiales, lo primero que tenemos que tratar, o tenemos que tener algunos tips de diseño para que esto no sea viable económicamente. Primero, evitar largos tramos de terraplén. Lo ideal es ir tratando de compensar volúmenes, como es este punto 3, entre terraplén y desmonte. Realizar los cruces con otras vías de comunicación. Seguramente vamos a tener que cruzar carreteras, líneas ferroviarias, incluso otros canales. Habría que buscar lugares que sean convenientes para generar estos cruces de manera que sean lo más ortogonales posibles o que tengan buena visibilidad. Los cruces en sí son complejos. Y que tengan, si tengo que hacer un puente, o que tenga las características, el lugar como para poder... justo se me viene acá abajo, a ver si lo puedo admitir. Espero que lo admita. A ver. Esperen un segundo que tengo a alguien en sala de espera. Ah, ya está, ya entró. La idea es que verificar que en esos lugares donde tengo que hacer los cruces tenga las características necesarias para poder realizar la obra que ese cruce implica. Por ejemplo, un puente, por ejemplo, un viaducto, un túnel, lo que fuese. Tratar de que los saltos de las esclusas sean similares, de la misma altura, porque entonces voy a poder hacer obras repetitivas. Lo mismo con las longitudes de los tramos, que sean iguales o múltiplos. Entonces me sirve como para modular. Prever esclusas cuando el nivel de aguas, tanto aguas arriba como aguas abajo, sea fluctuante. Trabajar con pendientes de 1 en 20.000, 1 en 30.000, no mayor.
tratar de construir tramos rectos entre curva y contracurva para que el buque se pueda inscribir. El buque no es un auto, no le cuesta doblar, entonces si hacemos curvas muy pronunciadas, vamos a estar en problemas para que el buque o los buques que son comerciales puedan inscribirse en ella. Hay, igualmente la normativa nos da, de acuerdo a los desplazamientos o las dimensiones típicas de los buques que van a navegar por ese canal, unos radios mínimos para asegurar que esos buques puedan inscribirse en esas curvas. Lo mismo con la visibilidad, para que los buques puedan observar bien, que tiene, además de estar debidamente señalizado, pero tiene que haber una buena visibilidad en la zona en donde se va a diseñar una curva, y además se realiza un sobreancho para que también el buque pueda inscribirse lo más fácilmente. Después hay que trabajar sobre las secciones transversales, que pueden ser rectas, mixtas, trapeciales. Generalmente, si son soleras sobre tierra, el mismo oleaje, el mismo operar de las turbinas lo va a ir tendiendo a una forma parabólica. Pero bueno, uno siempre trata de construir lo que sea fácil, y la forma más fácil de construir está entre la rectangular y la trapezoidal. Los efectos que van a tornar la sección típica que se tiene, y eso hay que considerarlo cuando tenemos en cuenta el perímetro mojado y la sección navegable. Los efectos que van a tornar la sección de rectangular o trapecial a parabólica es el oleaje, que generan las mismas embarcaciones cuando van rompiendo el agua y van desplazando parte de ese agua sobre los taludes de la canalización. El tema del proceso de sequedad, humedad y heladas, que se van acumulando sobre el suelo y lo van rompiendo. El choque mismo de la embarcación contra el talud, y las erosiones debido a las hélices. Tenemos secciones transversales típicas de acuerdo a la manga de los buques y la separación mínimas que tienen que haber sobre esos bediles del canal, y bueno, tiene que haber una relación entre la sección del canal y la sección de carena de la embarcación, para que el barco pueda navegar y pueda flotar cómodamente. Bueno, también se deben hacer obras de protección de taludes, si estos son de tierra, me quedo mal animado, al igual que la zona de fondo, siempre tiene que haber algún tipo de filtros, si son elementos naturales, y de manera de asegurar la impermeabilización, de que no se pierda agua por infiltración, ya que el agua se la vamos a tener que proveer o la vamos a tener que cuidar. Es un tema importante a resguardar, que no sean terrenos permeables. Lo que hay que asegurar es que se pueda elaborar una cierta impermeabilidad para que a través de filtraciones no se pierda parte del agua que le tenemos que dotar a la navegación. También tenemos que calcular cuál va a ser el volumen de agua que le vamos a tener que introducir a esa canalización, considerando las pérdidas que se van a producir por evaporación, ya que todo el curso de ese tramo canalizado va a estar expuesto al sol y a la radiación solar, por infiltración, aunque cuidemos que sea mínima, esta va a haber, por eso tenemos que hacer adecuados análisis de permeabilidad a lo largo del curso, y por esclusado, que también tenemos que considerar. Bueno, estos son algunos parámetros típicos de las canalizaciones más desarrolladas. Los que tienen mayor cantidad de canalizaciones artificiales realizadas son los europeos. Acá tienen las fórmulas para calcular las pérdidas por esclusado en función del volumen del cuenco, o sea, de la cámara en donde va a estar la esclusa.
de acuerdo a cómo es la operatoria del ascenso o el descenso, si tienen navegación en dos sentidos o en un solo sentido. A veces la misma canalización o la misma esclusa sirve para subir y bajar, a veces tienen esclusados dobles, entonces solo uno sube y el otro solo baja, y bueno, eso sirve para considerar cuántas veces se debe generar este proceso de esclusado. Esto es para calcular el volumen en ascenso, y cómo es el consumo de agua tanto en ascenso o en descenso cuando tenemos el cruce combinado. No me voy a detener mucho en esto porque es anecdótico, es para que ustedes lo vean. Si alguno lo lee, después tiene alguna duda y le interesa, se los comento, pero como no es algo que los voy a evaluar, lo paso. Pero no podía no mencionarlo porque si no es como que queda la información incompleta. También se tienen una de las pérdidas más importantes de cuando tenemos operaciones con esclusas es a través de ese volumen necesario de esclusado, que muchas veces condiciona la realización de una obra. Por lo tanto, existen distintos economizadores, formas de economizar el agua de esclusado. Un ejemplo de eso es la ampliación que se hizo en el Canal de Panamá. Para lo que es la primera obra de esclusas, se aprovechó las condiciones naturales que tiene el lugar en donde está implantado este canal. Tienen un periodo de lluvias excepcional, con un volumen de lluvias muy importante. Entonces, todas esas lluvias lo que hicieron fueron regularizadas a través de 3 diques. Uno de ellos el lago Gatún y después tiene 2 diques más aguas arriba que van reteniendo el agua y que permiten que se recupere con el alto nivel de evaporación que se tiene en el lugar, porque estamos en un lugar tropical, y el régimen de lluvias muy abundante hace que se regenere esa cantidad de agua necesaria para poder operar las esclusas originales sin ningún inconveniente. Ahora bien, cuando se pensó en la ampliación para que puedan pasar buques más grandes, ya que el Canal de Panamá tenía ciertas limitaciones que estaba dado por las esclusas originales, por eso conocemos o es frecuente nombrar lo que se llaman los buques tipo Panamax, que son aquellos que podían pasar por las esclusas del Canal de Panamá original. Luego surgieron los post-Panamax que ya no podían pasar por esas esclusas, pero bueno, tomaban otras rutas, porque necesitaban ser más grandes. En una actitud comercial por tratar de captar buques más grandes, se promueve una ampliación de ese canal de Panamá, generando un tercer juego de esclusas, tanto en el lado del Atlántico como en el lado del Pacífico. Este juego de esclusas va a ser de mayores dimensiones. Acá se ve, estas eran las esclusas originales, que tenían 304,8 metros de eslora por 33,5 metros de manga. Y ahora las nuevas tienen, y que permitían el pasaje de buques de hasta 294 metros de eslora aproximadamente y 32 metros de manga. Las nuevas esclusas lo que tienen es la capacidad de pasar embarcaciones de 366 metros de eslora y 49 metros de manga, porque ampliaron el tamaño de las esclusas a 427 metros de largo, o de eslora, por 55 metros de manga. El tema que al pasar a estas dimensiones, tuvieron que hacer una revisión respecto a la provisión de agua. Como el lago Gatún también es una reserva para proveer de agua para la ciudad de Panamá, no se podía utilizar toda el agua que se disponía en el lago, por más que se ampliara la capacidad de reserva del lago. Entonces tuvieron que hacer economizadores de agua de esclusado. ¿Esto cómo se hizo? A través de cámaras, que son estas que se ven acá, en las que en cada operación de esclusado se van llenando parte de estas cámaras y luego este agua que es reservada
la operación siguiente son enviadas y van generando todas estas secciones, digamos, de agua que se reutilizan. Entonces, la pérdida de agua de esclusado ya sería estar abajo y no el total del volumen de la esclusa. Estas son las esclusas del Canal de Panamá original, digamos. Esta sería el doble esclusado de la zona de Miraflores. Esta es la parte que es accesible si uno lo quiere visitar, donde está el centro de visitantes, que es un esclusado de 2 niveles. Después tiene un tercero para llegar al nivel del lago Gatún, que es el de Pedro de Miguel, que están del lado del Pacífico, y del lado del Atlántico tiene los 3 niveles juntos. Bueno, acá se ve cómo es a través del sistema. Este no es el caso de las esclusas de Panamá, porque este tiene un sistema de llenado y vaciado a través del fondo. El Canal de Panamá tiene unas toberas por los laterales. Pero es otra forma de llenado y vaciado de esclusas con disipadores para que el barco pueda permanecer estable. El barco tiene que subir y bajar tranquilamente. Y también las esclusas tienen que tener compuertas de tipo seguras. Casi todas son redundantes, tienen doble juego de compuertas en ambos extremos para poder permitir la reparación de todas ellas. Tenemos tipo de compuerta sector, que son estas que giran, es un arco, un semiarco de círculo, que giran y se cierran. Las levadizas, el problema es que el gálibo tiene que permitir el pasaje de las embarcaciones, se utilizan para barcaza por lo general. Esta es la de Yacyretá. Estas son las corredizas, que son las más modernas, las que se utilizaron en la ampliación del Canal de Panamá y en las compuertas que están en el Guadalquivir en Sevilla. Y estas son las del Canal de Panamá antiguo, que son a busco, mecánicas o hidráulicas, que son de tipo visero. ¿Profe? Sí. Disculpe, una pregunta. ¿Puede ser que un sistema parecido hay en Yacyretá con esa esclusa? ¿Con cuál? Con la que mostraste en la que está la levadiza. Sí. La levadiza es la de Yacyretá, por eso le dije, es la de Yacyretá. Ya. Porque Yacyretá maneja barcazas, entonces como tienen poco gálibo, las pueden utilizar. Es más, Yacyretá tiene este sistema de compuertas, y lo que es interesantísimo, tiene un elevador de peces también, porque hay una especie de salmón que se va a reproducir aguas arriba de la presa, entonces tuvieron que buscar una alternativa para que no se mueran o no se extingan los salmones. Entonces tienen también periódicamente un elevador para los peces. Si entran en la página de Yacyretá, se puede observar eso y es interesante. Bueno, esto viene medio rapidito, porque en realidad al que le interese tengo un montón de información, tanto del Canal de Panamá, de la ampliación del Canal de Panamá. Yo estuve ahí y vi las compuertas, las tradicionales y las nuevas, y parte de la obra. De canales tengo un montón de cuando daba obras para navegación fluvial. El que le interese me dice y yo le paso más información. No los quiero atotear con información porque sé que tienen poco tiempo para estudiar, entonces le doy la información justa y necesaria como para que más o menos tengan idea del tema. Pero si hay alguien que realmente le interese más, me escribe, me lo pide y se los alcanzo, no tengo problema. Bueno, eso era un poquitito de lo que son los canales interiores. En cuanto a los canales marítimos, tenemos estos de acceso a puertos. Perdón, me fui para adelante demasiado rápido. De acceso a puertos, por ejemplo, el canal de acceso al puerto de Buenos Aires. No sé si alguna vez escucharon hablar del canal Emilio Mitre, que es el que viene desde lo que sería el Río de la Plata, y genera el acceso a lo que es el canal norte, que va para Puerto Nuevo, y el canal sur, que va a Dock Sur, casualmente.
Este sería el acceso a Puerto Nuevo. Acá se ve la terminal de Río de la Plata, donde también paran los cruceros, porque por acá está la terminal Quinquelán Martín. Y un poquito acá, que no se observa, está la terminal de Buquebus. Todos estos son terminales de contenedores, y por acá hay elevadores de grano. La otra alternativa era el canal de unión de mares abierto en sus extremos. Un ejemplo de eso es el canal de Suez, que fue construido por un francés a principios del siglo pasado, y que, como no tiene ningún tipo de complejidad, porque es un canal que va a ir por el desierto, digamos, la única complejidad era que había que abrirlo sobre una zona desértica, pero están al mismo nivel, y casi todo el curso por donde debe, o la zona donde debe atravesarlo, es relativamente plana. Entonces es un canal abierto en sus extremos. Si bien tiene dos puertos que lo unen, el puerto de Suez y el puerto de Said en Egipto, es un canal relativamente normal, que también ha sufrido una ampliación hace relativamente pocos años. Dentro de los canales cerrados en sus extremos tenemos a varios. El canal de Kiel en Alemania, porque son canales esclusados, porque deben elevarse en estas zonas, son más altas, y tienen esclusas en los extremos. Este sería el acceso de las esclusas de este canal de Kiel, perdón, y este es el otro extremo. Y el canal de Panamá es ese que yo les comentaba, en donde se ve el esclusado desde el océano. En realidad, este es el Pacífico, en la bahía de Panamá, al que se accede a través del puerto de Balboa, y estas son las esclusas que les comentaba, que son las dobles de Miraflores. Luego tenemos un solo nivel de las esclusas de Pedro Miguel. Luego hay un canal navegable que es totalmente artificial, fue abierto entre el Istmo, o como se le llama esa porción de cordillera baja que une las dos Américas, a través de voladuras. Y luego estaría en lo que es el lago Gatún, que esta es una reserva importantísima de agua. Y acá está otro lago, y más acá arriba hay otro lago más, que son los tres que le proveen de agua a todo el sistema para la operación de esclusado. Y luego estaría, perdón, me fui mal, acá está las esclusas de Gatún, que son las que directamente comunican con el océano Atlántico. Acá tenés tres niveles, los tres niveles juntos de esclusas. Y lo que es el tercer juego de esclusas que se hizo en ambos extremos, esta es una canalización nueva que sortea, va por el lateral de donde están estas dos esclusas de Miraflores y de Pedro Miguel, y luego se unen con la canalización de Corte Culebra, que obviamente fue ensanchado, y todo el canal, la canalización del lago Gatún, que fue ensanchado y profundizado para que puedan pasar normalmente las embarcaciones. Y también sobre el lado de las esclusas de Gatún se hizo el nuevo juego de esclusas en paralelo. Acá está el desnivel que debe vencerse, que el océano Atlántico y el océano Pacífico están básicamente sobre casi el mismo nivel, y el Pacífico tiene un poquitín más de nivel que el océano Atlántico, pero en realidad lo que se hace es vencer todo ese desnivel para poder alcanzar los 26 metros sobre el nivel del mar que tiene el lago Gatún, y luego volver a descender. Este es el tercer juego de esclusas, son las tres esclusas nuevas con los estanques de reserva de agua para poder operar
estas 3 esclusas, que es por donde pasan los buques. Acá se ve las compuertas, que son de esas rodantes. Esto está previo a la inauguración, porque todavía estaban dragando sus dragas. Y por último tenemos estos que son los canales de penetración, que sería un ejemplo del canal de Ámsterdam. Acá se ve, es un canal de acceso a puerto, obviamente está todo profundizado, y se van armando todas las distintas terminales en las márgenes de estas canalizaciones. Como esto era una zona baja y relativamente inundable, lo que se hizo fue profundizar en esta zona y elevar todas las zonas portuarias. ¿Cómo hacemos para diseñar estos canales marítimos? Bueno, la ROM, la 3.199, que es la que nos ayuda a diseñar todas estas áreas de flotación, nos da los lineamientos para que podamos empezar a diseñar estos canales. ¿Qué nos dice que nos tenemos que fijar para diseñarlo? O qué tenemos que tener en cuenta para poder diseñar este tipo de canales. Primero, observar la maniobrabilidad del buque. ¿Se acuerdan que el buque cuando estaba navegando tenía 6 grados de libertad? Y tenemos al viento y las corrientes accionando sobre ese buque que va intentando navegar, y que solamente tiene un timón y su medio de propulsión para indicar su dirección. Obviamente que esas acciones externas, como el viento, el oleaje y las corrientes, van modificando en parte el rumbo que está, al que está orientado esa embarcación. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, porque si bien el buque intenta ir hacia un rumbo, tiene un cierto ángulo de deriva que hace que no pueda mantener firmemente esa dirección. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el factor humano. Es una persona la que la va a estar conduciendo y va a estar determinando los distintos rumbos. Entonces, eso y la capacidad de reacción de esa persona en un buque que tiene una cierta inercia y que no tiene una forma rápida de poder disminuir su velocidad, sino que esas diferencias en las velocidades va a tener que ver con la aceleración y la desaceleración. Después tenemos estas fuerzas externas que les decía, tanto los vientos, las corrientes y los oleajes, que van a estar actuando sobre el buque y van a estar intentando cambiar esa dirección. La dirección del canal, los límites que les estamos poniendo desde ese canal, y los cambios de dirección que necesitemos por el trazado mismo del canal y por las condiciones topográficas o geográficas o batimétricas que haga que a veces tengamos que cambiar esa dirección. Entonces vamos a tener que trabajar sobre esos cambios de dirección, sobre la orientación del canal respecto a los vientos y a las corrientes, sobre las curvas, los anchos de las curvas, porque ya que no podemos obviarlas, por lo menos vamos a tener que aumentar las dimensiones de estos canales en las curvas para que los buques puedan inscribirse de una manera segura. Y también tenemos que dejar áreas para maniobrabilidad. Bueno, esto es un poco lo que les dije. La maniobrabilidad, además de la pericia del piloto, del capitán, va a depender de las características de la embarcación. ¿Qué tipo de embarcación tenemos? La potencia, el calado, el tamaño, el tonelaje y los equipos especiales que tengan. Algunos buques muy grandes suelen tener un propulsor lateral que ayuda a la maniobrabilidad. Los buques portacontenedores suelen tenerlo. Entonces, de esa forma pueden trabajar o pueden manejarse un poco mejor. Generalmente los petroleros o los bulk carriers no los tienen, pero son de navegación más lenta. Los portacontenedores son de una navegación un poco más rápida. En cuanto al canal de navegación, tenemos que tener en cuenta el trazado, el ancho, la profundidad de las corrientes y su dirección y su velocidad, y la existencia del viento, ver la visibilidad, pensar que estamos en una zona donde hay agua, mucha evaporación, hay nubes bajas, entonces la visibilidad es un factor importante también, y también considerar la posibilidad de dotar de ayudas para la navegación, o sea, señalización
para que colaboren con todas estas otras características propias que tenga el canal. ¿Qué es lo que podemos hacer o cómo podemos operar al respecto? Hacer incrementos de anchos en el canal en los lugares en los que sea necesario, por ejemplo, en las curvas, en los accesos, en los cambios de dirección, aunque no sean curvas netamente. También van a depender todas estas dimensiones o las características de estas intervenciones, de si nos encontramos en zonas costeras o estamos en tramos abrigados, más expuestos a las variables ambientales o menos expuestos a las variables ambientales. Acá tenemos las distintas alternativas en cuanto a cambios de dirección. A veces no son curvas bien definidas, sino son solo cambios en las alineaciones, en los que con un sobreancho o una secante por la parte interna podemos llegar a resolverlo. En otros casos, cuando tenemos tramos de curvas, lo que se hace es trabajar con sobreanchos y limitando los radios de estas curvas en función de las dimensiones del buque. También la ROM nos va a dar un montón de parámetros a ir calculando, nos va a trabajar sobre el ancho de fondo, y en función de las dimensiones del buque vamos a poder ir calculando esos ángulos que deriva unos ángulos de desviación debido a la inoperencia del piloto o a los efectos de la maniobrabilidad o del timón del buque, o de la falta de visibilidad, y nos va a ir generando resguardo. También nos va a dar tablas para calcular cada uno de estos resguardos en cuanto al resguardo que debe haber bajo la quilla del buque, que son un poco más grandes que nosotros. No sé si recuerdan que cuando hablábamos de la profundidad del sitio de atraque, decíamos del calado del buque a plena carga, más una revancha de 0,70 a 1 metro, dependiendo de las características del fondo. Bueno, en el caso de una vía navegable, no podemos ir solo con 1 metro, a veces tenemos que ir un poco más, porque va a tener que ver en que si hay cambios en la densidad del agua, por ejemplo, si el puerto o el canal de navegación está a merced de una desembocadura de un curso de agua dulce. En esos casos podemos tener cambios de densidad de agua, de la fluctuación de salinidad, también por distribución de las cargas, por el primado dinámico propio del buque, pero, modificaciones del oleaje, modificaciones del viento, modificaciones o efectos producidos por la corriente, por los cambios de rumbo, al girar, el buque también se genera una semiescora, entonces eso hace que aumente su calado. Resguardo por el control de la navegabilidad y se dejan márgenes de seguridad, que todos estos factores que la normativa indica cómo calcularlos, sería lo que se llamemos factores que están relacionados con el tipo de buque. Y después tenemos las imprecisiones de la batimetría, los depósitos de sedimento entre dragado y dragado, y las tolerancias propias de la ejecución del dragado, serían los factores que están relacionados con el fondo. Y después por encima tenemos todos los relacionados con los niveles de agua, que tienen en cuenta los niveles de marea, los niveles de marea tanto astronómica como los efectos meteorológicos, si hay regímenes de esclusas, si hay regímenes fluviales, si hay resonancia interna por la reflexión entre los elementos de abrigo. Lo mismo nos da también alternativas para calcular esos efectos del squat en función de si estamos trabajando con aguas poco profundas, pero sin restricciones laterales, o sea, más bien abiertas, porque tenemos profundidades naturales en donde el barco puede navegar tranquilamente. Si tenemos un canal sumergido, como es acá, que no se observa,
pero que tiene ciertas restricciones en el fondo, entonces se calcula como el agua sobre el que va a flotar el buque, y el canal convencional que tiene la sección típica de canalizado. Lo que nosotros tenemos que calcular siempre es el ancho de la solera del canal, o sea, la parte por debajo, en función de la manga del buque de diseño y de ciertos coeficientes que tienen en cuenta la navegación en aguas restringidas y ese factor humano de la maniobrabilidad, el coeficiente que tiene en cuenta los errores de posicionamiento que tiene el buque, o que puede llegar a tener el buque, coeficiente que tiene en cuenta la succión de los bancos ubicados en las zonas navegables, y el coeficiente que tiene en cuenta la acción de los vientos, las olas y las corrientes. Esto sería el factor de deriva. La normativa da valores representativos para cada uno de estos coeficientes. Por lo tanto, que cuando tenemos una mano de navegación, tenemos que el ancho de la solera es entre 4 y 6 veces el ancho de la manga, mientras que cuando tenemos dos manos de navegación o dos sentidos de navegación, va entre 6 y 8 la manga del buque de diseño. Acá tenemos todos los sobreanchos, esto está sacado de la ROM. Esto es el ángulo de deriva que le decía, que es los efectos del viento y de la corriente, como respecto del timón o el rumbo dado por el capitán del barco, en realidad cómo se va desplazando con un cierto ángulo. Por eso es que los canales son mucho más juntos. Si ustedes observan en los datos de los aspectos náuticos que les dimos para dimensionar el canal de acceso en un primer dimensionado, nosotros tomábamos el ancho en función de la eslora y no de la manga. Esto es para tener en cuenta todas estas cuestiones. Cuando hacemos un trabajo más fino, podemos ya trabajar con cada uno de estos parámetros y estimar una sección mucho más acotada de lo que debe ser el canal de navegación, para evitar gastos de dragados innecesarios. Lo mismo cuando tenemos dos sentidos de navegación, cómo vamos calculando, y el espacio que debe dejarse entre las dos embarcaciones para que sus estelas no se, al superponerse, no dificulten la navegabilidad del buque. También les comenté algo sobre lo que es el balizamiento. El balizamiento son todas estas ayudas a la navegación que tenemos cuando acá tenemos el canal navegable y tenemos todo este balizamiento y cómo el barco le está señalizando por dónde debe circular, dónde están los límites de las obras de abrigo, todo esto y los límites del canal de navegación, y estas son señales especiales que ahora vamos a ver. En realidad, el balizamiento, perdón que me fui, bastante. Son elementos que ayudan a la navegación marcando los límites del canal navegable o indicando obstáculos o áreas restringidas para la navegación. Van a ayudar a las embarcaciones a poder navegar en forma segura. Existen distintas señales, que pueden ser boyas o señales luminosas que habilitan la navegación nocturna, y otras también tienen señales sonoras. Los primeros símbolos de navegación fueron los faros. Los faros eran señalizaciones de la costa, le indicaban a los navegantes, cuando no había otro tipo de señal, por dónde estaba la costa. Entonces, con esas señales lumínicas, ellos podían saber. Hoy tenemos muchas más, que tienen algunas marcas diurnas, tienen linternas con una oscilación que está regulada para que desde muy lejos el capitán o los tripulantes pueden observar e identificar rápidamente qué tipo de señal es a la que tienen por delante. Todo esto está regulado. Existe un sistema de balizamiento internacional que se llama Sistema IALA, que es una norma dictada para estandarizar las características del boyado que delimita los canales navegables y las aguas adyacentes.
tenemos 2 zonas definidas para este balizamiento. La zona A, que comprende Europa, África y gran parte de Oceanía, y la zona B, que es básicamente América. Nosotros, obviamente, aplicamos a la zona B. El conjunto de señales implica señales laterales, señales de peligro aislado, señales de aguas seguras, señales especiales para indicar algo en forma particular y señales cardinales. Ambos sistemas de boyado son iguales, la única diferencia es la localización de las boyas o las marcas laterales, que en el caso de uno, para lo que es el canal entrante, que pueden ser verde o rojo. En el caso de uno de los sistemas, tienen la verde en una dirección, en el babor, y la otra a estribor, y en el caso del otro sistema están invertidos. Pero básicamente el resto de las señales son todas iguales. Las formas de las boyas, que son las que indican los límites de canal, generalmente pueden ser 3 para cada banda, y por ejemplo las de babor pueden ser cilíndricas, pueden ser de castillete o de espeque, y las de estribor cónicas, castillete o espeque, que es lo que les voy a mostrar. Las cilíndricas, el castillete y el espeque. Para el sistema A tenemos toda la iluminación o toda la señalización roja a babor y la verde a estribor, mientras que para el B es igual, pero al revés. La verde para babor, eso es entrando al canal, y la roja a estribor. ¿Ven? Esta sería la verde, esta es la roja, estamos en un sistema, este es el sistema A. Estos son distintos tipos de señalizaciones, estos son tipo casquete, este es el tirete. Y estas son las otras señalizaciones que son las especiales. Por ejemplo, cuando tenemos una bifurcación de un canal, si son alternadas, todo para la región A, la región B sería exactamente igual, pero al revés. El canal preferido que está a babor, tendríamos alternativo verde y con la roja en el medio. En el caso que el canal preferido esté a estribor, es al revés. En el caso de preferido estribor, se debe entender que al llegar a la bifurcación, esta boya debe dejarse a la banda de babor para poder tomar el canal preferido. En la región A es al inverso. Cuando las boyas son luminosas, su luz es verde y con una característica de grupo compuesto. La marca tope, la marca de arriba, es un conito. Mientras que el canal preferido estribor, la marca tope es un cilindro. Las señales especiales se emplean para marcar un área de interés, por ejemplo, tenemos boyas de captación de datos, y se están haciendo estudios particulares, entonces indican zonas que no son navegables, pero que tienen cierta restricción. Y son estas boyas amarillas con una cruz en la parte superior. Cuando estas señales tienen luz, la oscilación de la luz también está regulada. Acá se ven cómo son estas señales particulares. ¿Ven? Estas son señales de peligro, que son negro y amarillo. Las señales estas de peligro también,
perdón, esas eran las cardinales. Las de peligro son boyas o balizas que se colocan cuando hay un obstáculo, cuando hay una profundidad, por ejemplo, algo complicado, o hay un banco muy peligroso, banco de arena, digamos, o hay algún barco que se ha hundido, un casco de buque hundido, se colocan estas señales para indicar peligro en esa zona. Son rojas y negros, y tienen grupos de destellos blancos. Al contrario, para indicar aguas seguras, tenemos estas boyas que son rojas y blancas, su luz es blanca, y indican que en ese lugar no hay ningún inconveniente, pueden navegarse sin problema. Y estas son las señales cardinales que deben colocarse en los 4 puntos cardinales de un peligro, y son las que indican que en el centro tenemos un peligro que debe desviarse. Acá se observa cómo es para el ingreso. En este caso tenemos esta señal que está indicando el canal preferido, porque este canal es mucho más menos profundo, este es el canal más profundo, entonces el canal preferido está en esta zona, este sería el ingreso, acá también estamos dando la zona de ingreso, esta es una cardinal, que está indicando que acá hay algo riesgoso, que es esta punta. Estas siguen siendo señalizaciones del canal, aunque es un secundario, también está señalizado. Estas son las señalizaciones del canal principal. Estas son las cardinales. Acá están haciendo un monitoreo o una medición de algo. Estas son las cardinales que indican que acá hay un casco hundido, una señal de peligro. Acá tenemos otra cardinal que indica un peligro, una isla en esta zona. Y acá volvemos a indicar el canal preferido. Bueno, esto era para que tengan una idea de lo que eran los canales navegables. Vamos a pasar a compartir ahora y vamos a hablar de dragado, y por último va a quedar en la parte informativa de sistema de navegación fluvial. Si llegamos, se lo doy, si no lo pueden ir leyendo ustedes. Porque es bastante informativo. Sí. ¿Para el cuestionario del lunes entra solo dragado? Entra dragado, entra algo de YALA, el mínimo de YALA, entra las características del canal de navegación, sobre cuáles son los aspectos a considerar, ¿sí? No entran los detalles, y las fórmulas tampoco, pero sí que las curvas tienen un determinado radio mínimo, que se dimensiona sobre la solera del canal. Bien, gracias. Eso, denle una leída. Lo que no va a entrar es sistemas fluviales, que es el último punto, porque no sé si lo voy a terminar de dictar correctamente. Entra todo dragado y entra esa partecita de canales muy teórica. ¿Alguna pregunta puede llegar a entrar? Bueno, pasamos a dragados. Este tema sí entra. Entra completo, tienen apunte y tienen el PowerPoint. Bueno, ¿qué es el dragado? El dragado en sí mismo es la operación de extracción de parte del suelo, que puede ser para construcción o profundización de una vía navegable, puede ser de conservación o mantenimiento, por ejemplo, luego de que se ha alcanzado esa profundidad natural, luego la naturaleza misma, perdón, esa profundidad necesaria, la naturaleza misma tiende a volver o restablecer a su posición de equilibrio. Entonces, lo que va a hacer es ir acumulando sedimento. Por lo tanto, periódicamente debemos volver a dragar.
Las características del dragado de profundización o de construcción es que generalmente se debe a un material que es de mejor calidad. Por eso el material de los dragados de construcción o de profundización se suelen utilizar para generar relleno. En cambio, el dragado de conservación o mantenimiento siempre es de material mucho más fino, porque se debe básicamente a la acumulación de sedimento entre periodo de dragado y periodo de dragado. Entonces, ese no es tan utilizable para relleno. Puede utilizarse para, por ejemplo, relleno de cajones, pero no para ganar espacios a la costa. No es un material de buena calidad. Y después puede haber dragados varios, por ejemplo, construcción de un sitio de atraque, armado de una dársena, los dragados necesarios para obtener material, a veces para la construcción de sacar parte del material para la construcción de alguna de las obras portuarias, o dragados que son necesarios, por ejemplo, cuando la calidad del suelo no es buena por debajo de las obras de abrigo, nosotros dijimos que hacíamos un dragado previo y luego hacíamos un relleno con una banqueta de fundación con un material ya seleccionado para poder unificar la distribución de las presiones. Eso es otro tipo de dragados que entraría dentro de estos varios. La operación de dragado se hace con equipos que se denominan dragas. Dentro de las dragas tenemos aquellas mecánicas, o sea que realizan la extracción del material a través de medios mecánicos, y que podemos encontrar entre ellas la de cangilones, que sería esta, la de cuchara, y las excavadoras y retroexcavadoras, que son similares, solo que varía la forma en que se extrae el material con la pala. Uno lo hacen hacia adelante, los otros lo hacen hacia atrás. Y después tenemos las dragas hidráulicas, que entre las que se distinguen la draga de succión con cortador, que sería esta es una chiquita, existen mucho más grandes, que vamos a ver más adelante, y las de succión en marcha con cántara, que estas son autopropulsadas. También tenemos equipos auxiliares. Algunas de estas dragas no pueden disponer del material dragado, entonces necesitan de embarcaciones auxiliares, como estas barcazas o gánguiles, que no hacen otra cosa que trasladar el material dragado hacia el lugar de disposición final o vaciadero. Esa disposición final del material dragado también puede hacerse a través de cañerías flotantes, que sería este el caso. Los remolcadores o lanchas de apoyo van a ser los que van a trasladar estas barcazas o gánguiles de un lado hacia el otro, y después podemos tener martillos, derrocadores o cinceles, en el caso de que tengamos un material de fondo muy duro que haya que perforarlo, para poder removerlo y sacar parte de él. Bueno, vamos a empezar con la draga de cangilones. ¿Ven? Este es el rosario de cangilones que está sobre una viga. Esto gira, y en ese girar, que en realidad gira así, en ese girar, cuando esta viga está ubicada en el fondo, va tomando el material que está en el fondo, lo va elevando y lo va volcando en una canaleta que lo deriva hacia barcazas auxiliares que lo llevan hacia el lugar de vaciado. Esto, en un esquema, sería esto más o menos, en lo que se ve esta viga de escalera, el tambor inferior, por donde giran los cangilones, acá se ve que van excavando el material y suben por esta viga, que lo vuelca en una canaleta que tiene una descarga lateral. Esta sería la canaleta, este sería el gánguil o la embarcación auxiliar, esta sería la draga, y tiene una cierta cantidad de cables que le permiten maniobrar, porque ahora vamos a ver cómo se mueve este tipo de draga. Bueno, acá se ve más en detalle lo que son los gánguiles, o el cangilón, perdón, los cangilones, cómo van sacando el material,
Tiene un cable de sostén para ubicar en posición esta viga de escalera. Este es el sentido de avance, que es el que da la flecha, los distintos eslabones para insertar los cangilones y los rodillos para hacer los círculos. Acá se ve los distintos cangilones con distintos tipos de suelo. De acuerdo al tipo de suelo se va a dar el llenado del cangilón. Y estos son los rodillos que veíamos, que son los que hacen circular esta rueda de cangilón. Y lo que se ve acá al fondo es esa canaleta, que en este caso, porque como está inoperativa, la canaleta está elevada, y está en forma vertical. Cuando tiene la embarcación auxiliar al lado, esta canaleta se rebate y es la que va volcando el material dragado hacia las embarcaciones auxiliares. Acá lo vemos funcionando. Ven que de acuerdo al tipo de suelo que se tiene, el llenado del cangilón es diferente. Esto es un suelo más blando, más limorcilloso. El anterior era un suelo más compacto, entonces es como que se llenaba mejor el cangilón. Y acá se ve como una vez que llega a la parte superior, se vuelca en estas canaletas, tiene una a cada lado, que lo puede rebatir hacia las distintas embarcaciones auxiliares, que obviamente se van a ir disponiendo. Cuando esta se está llenando, ya viene la otra y se posiciona en la otra banda del buque para no parar en ningún momento la operación de dragado. Estas embarcaciones pueden ser autopropulsadas o pueden ser remolcadas y luego son llevadas a la zona de base. Acá se ve otra vez la canaleta. Y esta es la forma de trabajo, ¿sí? Vieron que les mostré que tenía unos ciertos guinches con cables, porque esos cables están unidos a unas anclas que se ubican sobre los laterales, una sobre la proa y otra sobre la popa. La de la proa es el cable de avance, el de la popa es el de retenida, y los otros dos son los que le dan movimiento lateral. La draga lo que va a hacer es movilizarse. Esta sería la draga y esta sería la embarcación auxiliar, que se amarra a la draga para no despegarse de ella en ningún momento hasta no estar lleno con el sedimento. Y lo que hace es, a través de movimientos de los cables, se va definiendo lo que es el ancho de corte y va haciendo un movimiento de abanico, yendo y viniendo, dragando en cada uno de estas vueltas que va dando. Acá está el extremo, esta es la zona de dragado, y en cada vuelta va haciendo una operación de extracción del sedimento. Siempre dragan en contra de la dirección de la corriente. Obviamente... Daniela. Sí. Una consulta con respecto a la diapositiva anterior. Las imágenes, porque están todas superpuestas, en la teoría estará las imágenes de las embarcaciones que mostraste recién. Intenté, en el PDF la deben tener superpuesta, porque intenté, lo tengo que dividir en partes, pero para que las tengan, aunque sea de alguna manera, subí un PDF. Pero lo tengo que hacer dividido, porque como están animadas, no me las toma, no me toma, intenté ponerlo como ¿cómo se llama? Una secuencia de diapositivas, y no me lo subió porque es muy pesado. Entonces digo, bueno, después se lo subo, por ahora le subo el PDF para que tengan todo lo que es el texto, y creo que está, no sé, no se ve ninguna. La de la descripción están todas superpuestas. Por igual, ahí mi pregunta era más que nada la de la embarcación, la primera que mostró, o la última de recién, que por ahí no se apreciaba. Alguna les debe, para que puedan ver la imagen del equipo, alguna seguro que van a tener. Yo lo que les quiero hacer después es un link de los videos, porque tampoco me dejó subir los videos.
como para que vean cómo trabajan algunas. Y, ¿cómo es que se llama? Tengo otro PowerPoint, sino que tiene menos fotos, pero ahí si no le subo ese. Pero de la forma, la descripción de la forma de trabajo y todos estos esquemas lo tienen en el apunte igual, ¿eh? Ah, bien, bien. En el apunte tienen detallado todo cómo funciona cada uno de ellos. Esto es más que nada para que lo puedan visualizar más, les agregué fotos, porque a veces el esquema no es tan gráfico para que se lo puedan imaginar como es en la realidad. Pero una vez que ya vieron la foto, después del esquema lo van a entender mucho más fácil. Bien, bien. Si no, me lo piden y les desarmo el PowerPoint pero lo tengo que subir por partes. Con intención de ponerle más fotos para que sea más gráfico, después me ocupa demasiado peso y no me lo deja subir. Bueno, ¿cómo se calcula la producción de este tipo de dragas? En función de la capacidad de los cangilones. Esa capacidad de los cangilones va a variar de acuerdo al tipo de suelo. Como veíamos en las fotos, tenemos para los suelos que por ahí son más blandos, es como que el cangilón va más enrasado, y para los suelos que son más compactos, pueden ir como más llenos. Entonces ahí tenemos las distintas posibilidades de llenado de cada uno de los cangilones de acuerdo al tipo de suelo. De todas formas, esto también se puede hacer un ensayo y verificar a ver cuánto puede ser antes de poder calcular o más que nada de determinar los tiempos que va a insumir esta operación de dragado. Otro de los factores que van a influir es la velocidad de avance del rosario, o sea, la velocidad que tenga de circulación, porque eso va a redundar en cuántos cangilones se vuelquen por minuto. Entonces tenemos la velocidad de tantos cangilones por minuto por la capacidad del cangilón por una hora, vamos a tener cuánto es la producción horaria, teórica. Como en todo lo que es teórico, después tenemos factores de demora y factores de llenado, que nunca es el total de lo que la teoría dice. Entonces, se toma como factor de demora, que tiene en cuenta esos cambios de posición de la draga, los movimientos para reacomodar las anclas, que van a funcionar durante un determinado espacio, pero luego cuando hay que reposicionarse, hay que levantar todo, eso se va llevando con embarcaciones auxiliares, que van levantando las anclas y las van posicionando en una ubicación correspondiente a el tramo que se quiere dragar secuencialmente. Bueno, esas pérdidas de tiempo se consideran que corresponden al 70% del tiempo de servicio. En cuanto al factor de llenado, también va a depender del tipo de material, y se toma el 60% para materiales más blandos y del 80% para materiales más duros. Por lo tanto, de la producción efectiva nos va a quedar en un 40 o un 50 y pico por ciento respecto de esa teórica planteada. Otra de las cosas que tenemos que calcular cuando tenemos este tipo de dragas es el ciclo del gánguilo. O sea, estas embarcaciones auxiliares que van a llevar y traer, mejor dicho, que van a llevar el material dragado al lugar de disposición, tienen que estar coordinadas con esa velocidad de dragado, de manera de que la draga no tenga que esperarlas y que tampoco tengamos demasiados gánguiles esperando a que se desocupen de la draga. Esto se diseña en lo que se llama el tren de dragado. Se calcula el ciclo del gánguil como la capacidad que tiene la draga y la capacidad de la bodega del gánguil. En función de eso, se puede calcular el tiempo de llenado de esa cántara del gánguil, y se deben sumar el viaje de ida y vuelta hacia el lugar de disposición final del material dragado. Sumados todos estos tiempos, se obtiene lo que se llama el ciclo del gánguil. Entonces, lo que se debe calcular es el número adecuado de barcazas
que se debe disponer para que este ciclo esté aceitado y no haya pérdidas de tiempo, ni barcazas en espera. Esto lo que se hace es, a través de un diagrama de barras, se va calculando los tiempos y se va verificando que esto se complete. ¿Qué ventajas tienen estas dragas? Que sirven para una variedad importante de suelos, básicamente todas, salvo las rocas duras, sirve para todo tipo de suelo. Tiene dentro de todo movimientos controlados por esos cabrestantes, por esos cables, por lo que pueden dragar cercanos a estructuras sin peligro de averiarlo. Puede dragar material contaminado porque tiene la capacidad de no generar una pluma de dispersión importante. Como es relativamente lento su movimiento, como se va el cangilón hacia el fondo y solo toma el material que está cercano a ese cangilón, no pone demasiado sedimento en suspensión y es apta, por lo tanto, para dragar materiales contaminados sin generar gran dispersión de contaminantes. Como desventaja, al tener tanta ancla y ocupar un ancho muy importante, porque esas anclas que le permiten el movimiento están alejadas de lo que es el ancho de corte o el ancho de dragado. Por lo tanto, ocupan grandes espacios y obstruyen la navegación en las zonas en las que están trabajando. Como su movimiento es a través de esas anclas o esos cables, es susceptible a las corrientes y al oleaje, o sea que solo pueden trabajar en lugares abrigados. Producen ruido los cangilones, el sistema propio del cangilón es ruidoso y tiene una productividad relativamente baja, comparada con otras. En realidad, todas las dragas que son mecánicas tienen una productividad relativamente baja si las comparamos con las hidráulicas. Bueno, pero las funciones se complementan porque cada una funciona distinto. Esta sería una draga excavadora. Ustedes en cada tipo de draga tienen en tipo título una foto de cada uno de los equipos. Con esa foto y esos esquemas pueden tener una idea de cómo funciona o cómo opera la draga. Acá ven que esta es una draga tipo excavadora, esta es la cuchara que va a excavar, esta es la viga que la sostiene, y ven que estas uñas están puestas hacia adelante. Esto puede gira alrededor de este punto de rotación, y está ubicada sobre lo que se llama un pontón, algo que le permite flotar. Es una plataforma flotante. Acá vemos el esquema, que viendo la foto vemos que más o menos funciona. Está ubicada sobre un pontón, que es esto, la plataforma flotante, y tiene un pilón que la posiciona en su lugar de trabajo, y otro más que le permite estar estable. Uno es para movimiento, y el otro es para desplazarse, y el otro es para posicionarse en el lugar de trabajo. Tiene esta pluma, este es el brazo, y los cables de izado para hacer esos movimientos. Trabaja hacia adelante, a través del cable de izado. Esta sería la tapa, y las uñas estaban por acá abajo. Y este es el brazo rígido, este es el brazo rígido. En su borde posee esos dientes que le favorecen la penetración en el suelo y en el fondo, y una tapa rebatible que le permite descargar fácilmente. Esto se abre y le permite descargar rápidamente el contenido que tiene ese balde en la barcaza auxiliar, que es la que va a llevar el material al lugar de disposición. Como les decía, está montada sobre un plato giratorio que le permite moverse en arcos de círculo, trabajando sobre un lugar y descargando el material dragado sobre las barcazas que van a estar ubicadas al costado del pontón. Acá se la ve trabajando, esta es la barcaza, y acá se la ve cómo va descargando. Si mueve este balde de la pala,
puede descargar el material. Obviamente que la producción va a depender de la capacidad del balde, y esa capacidad del balde también va a depender del tipo de material, cómo va a ser el llenado de acuerdo al material, si es blando o es compacto. Y también va a depender del tiempo del ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Es lo que tarda en bajar el brazo, levantar el material, levantar el brazo, girar y depositar. Y que ese ciclo va a ser entre 90 segundos para materiales compactos y 60 para materiales blandos. Como trabaja hacia adelante, la profundidad de dragado está limitada por la longitud de las pilas. Obviamente, sí. Esa es la limitante. Entre la longitud de la pila y la longitud del brazo tengo la máxima profundidad a la que puede dragar. Después tenemos la variante de esa excavadora, que es la retroexcavadora. Si la excavadora trabaja para adelante, esta, ven que trabaja para atrás. La cuchara mira hacia el lugar donde está la draga. Pero también está ubicada sobre un pontón, tiene una plataforma circular que puede girar o rotar sobre sí misma, y tiene pilones de trabajo. Ahora cuando veamos, vamos a ver, acá está justo trabajando, sacando agua, y acá está depositando el material dragado sobre la barcaza auxiliar. Acá se ve el pontón, este es más robusto porque es más grande. Esto es en el Canal de Panamá, se utilizaron para lo que es la profundización del Canal de Panamá, y acá se observa cómo es un gangui para el traslado. Este es uno autopropulsado para el traslado del material dragado. Acá la vemos. Es un pontón, esto es para que navegue, obviamente esto va a navegar, pues esto puede tener capacidad de navegar, pero no mientras trabaja, y después mientras trabaja está posicionada con estos pilones. O puede ser remolcada a través de este pontón. Acá se ve la zona de la grúa con el brazo excavador. También trabaja por ciclo. En este caso, realiza la excavación, mientras gira, se eleva hacia la barcaza, descarga y nuevamente gira y desciende simultáneamente para volver a la posición de trabajo, siempre recorriendo arcos de giro, de círculo. El rendimiento de las dragas es similar al de la draga de cuchara. También va a depender de la capacidad de su cuchara y de la velocidad de giro. Esta es la draga de cuchara. Básicamente muy parecida, también está sobre un pontón. En este caso tiene una cuchara que tiene estos cables que cuando la elevan cierran estos dos labios de la cuchara y ahí atrapan el material. Cuando se baja, la cuchara se baja así abierta, y cuando se eleva, al elevar y tirar directamente se cierra la cuchara. Y acá en el interior queda encerrado el material dragado. Acá se ve también el pontón equipado por la grúa giratoria con estos cables o dispositivos para accionar la cuchara, que cuando cae abierta, y cuando se eleva, el mismo cable cierra la cuchara. El pontón se inmoviliza en la posición de trabajo también con las pilas o los pilones, o también puede llegar a tener anclas y cables. Acá se ve pontón, las pilas de posición, se ve que está bajando la cuchara va abierta, y cuando la suben, la cuchara se cierra y va depositando el material. Acá va subiendo con la cuchara cerrada. Ahí se ve, obviamente, cucharas con agua. Esta sería los tipos de cuchara. El tipo almeja, que es este que estamos viendo, que son los baldes articulados. Y esta sería la tipo pulpo, que se utiliza para cuando tengo que extraer grandes alimentos o cuando tengo que
colocar elementos, por ejemplo, en un talud de una escollera. Esto lo que hace es movilizar elementos. Son como uñas que cumplen trabajan igual que estos, pero son abiertos porque sirven para rocas. Existe una versión de la draga de cuchara que es autopropulsado, o sea que es un barco que puede navegar por sí mismo. En ese caso suele tener 2 sistemas de grúa que van dragando en forma simultánea, y la línea de avance, que va a ser muy lenta, va a ser inclinada respecto a la línea de navegación del buque. Una vez que la draga llena su cántara, levantará, en realidad mientras está dragando lo hace en una posición fija a través del ancla. Una vez que se llena la cántara, lo que hace es levantar las anclas y viajar hacia el lugar de disposición final, y por sus propios medios, abriendo la compuerta de fondo, se descarga el material dragado. La producción de este tipo de dragas de cuchara va a tener que ver también de acuerdo a la velocidad vertical de la cuchara o la velocidad de rotación, la capacidad de la cuchara, el tiempo de apertura y el tiempo de cierre de la cuchara. Todos estos tiempos se van sumando en todo lo que es la operación de giro. También va a depender de la profundidad de dragado, la altura de la cuchara sobre el nivel del agua, para ver cómo es el tiempo que va a necesitar para hacer toda la maniobra, el grado de llenado del balde, el ángulo de rotación de la grúa para volcado en las barcazas o en la propia cántara, y las horas de trabajo. Se calculan todos los tiempos, y con ello luego se puede calcular la duración del ciclo, considerando el llenado el volumen de llenado que tenga la cuchara, se puede calcular la producción horaria. La ventaja de estos equipos es que pueden dragar a grandes profundidades. Obviamente va a depender de los cables de la grúa. Al ser manipulada por cables, es mucho más flexible que las otras que necesitaban un brazo, entonces estaban limitadas por la longitud del brazo. En este caso, al ser cables, es mucho más fácil que puedan tener una longitud más importante. Pueden trabajar cerca de estructuras portuarias sin necesidad de riesgo, porque los movimientos están bastante controlados, y también son aptas para gran variedad de materiales, obviamente dependiendo de el rendimiento, de acuerdo al tamaño de la cuchara o el tamaño del brazo de pulpo. Como desventaja de su escasa producción, porque están limitados. Ustedes vieron que cuando se veía la cuchara tipo almeja, se pierde mucho volumen por el agua, y también son sensibles a los oleajes y las corrientes porque trabajan sobre el contorno. Pasamos ahora a las dragas hidráulicas. Estas son las que tienen mayor rendimiento. Acá se ve, esta es una draga de succión con cortador, el brazo no se ve, acá tienen toda la estructura que sostiene el brazo cortador, que en este caso va a estar sumergido. Esta es la cañería flotante que lleva el material dragado hasta esta zona donde se está generando relleno. Esta sirve para profundización y tiene buenos rendimientos para materiales relativamente compactos. Todos esos materiales relativamente compactos son buenos para relleno, por eso se utilizan mucho. Y tiene estos que son los pilones de trabajo. Si bien esta draga puede llegar a navegar, cuando está trabajando lo hace en forma estacionaria, quiere decir sin navegación, en forma estática y apoyada en estos pilones. Este es el esquema de lo que es la draga. Acá se ve la bomba de dragado que está dentro del casco, nosotros no la podemos observar. Esta es
La escalera, que es la que contiene tanto el cabezal de corte como el tubo de succión, por donde es aspirado el material con la bomba. Y esta es toda la estructura que veíamos por fuera del agua para sostener esta viga de escalera. Estos son los pilones que realizan el posicionamiento para trabajar. Acá se ve cómo está operando, esto gira en el fondo, al girar pone en suspensión el material, como tiene un cabezal de corte, tiene dientes, entonces gira, disgrega el material y lo pone en suspensión para que la bomba lo pueda absorber o chupar y lo derive a través de la cañería que lo impulsa hacia el lugar de vaciado. Es otra forma de cómo está trabajando, también tiene un movimiento similar al de la draga de Cangilones, también tiene un movimiento en abanico, y este es el cabezal de corte que gira para ir desgregando el material. De esto les voy a pasar un video que es muy gráfico para que entiendan cómo es la forma de trabajo, que es quizás lo que más les cuesta captar. Cuál es el movimiento de los pilones. Esta es la draga, este es el ancho de dragado, y cómo se va moviendo a través de forma de abanico. Esta sería una posición inicial de trabajo, luego cuando dragó todo en esta zona, debe moverse, y al moverse se debe desplazar también la cañería flotante, que en un principio puede enviar el material al mismo punto, pero luego debe cambiar de posición también respecto del punto de vaciado. Acá se ve la draga que está trabajando en esta zona, y cómo se ve la cañería flotante que está enviando el material dragado a esta zona que arman como un recinto para contener ese material dragado, que obviamente es suelo más agua. Entonces se deben dejar lugares para que pueda ir eliminándose el agua a medida que va consolidando el material depositado. El cabezal de corte siempre rota en el mismo sentido. Lo que se modifica es la dirección del desplazamiento lateral del brazo escalera, de acuerdo al tipo de suelo. En este caso, es para este sentido de rotación, es para disgregar el material, y en este es el otro sentido que es para materiales más grandes. Acá se ve, esta es una más chiquita y de distintos tamaños. Hay hasta desmontables que se pueden utilizar en ríos, y otras mucho más robustas que son para la generación o la construcción de canales, por ejemplo, marítimos, de mayores rendimientos. Así como hay distintos tipos de dragas, o de distintos tamaños de draga, también hay distintos tipos de cabezales de corte, algunos que tienen más dientes, otros que tienen menos, sus dientes no son externos, son conformados con el mismo cabezal, y que van variando de acuerdo a las necesidades del suelo que sea necesario extraer. Los dientes también son intercambiables porque sufren desgaste, y dentro del trabajo de mantenimiento propio de la operación de dragado está el recambio de estos dientes, e incluso hasta del cabezal de corte. Acá se ve la operación de cambio de dientes, y acá también se observa la grúa trabajando. Estos son los pilones de trabajo, de posicionamiento, y esta es la cañería flotante que lleva el material. Acá se observa, hay distintos tipos de flotadores para esta conformación de la cañería flotante. Hay más flexibles, hay más rígidas. Esta es más flexible. Este es otro tipo.
pero básicamente todas cumplen las mismas funciones. Y esto sería cómo sale el material. Ven que es una mezcla de sólido y agua, que para que pueda ser movilizado por la bomba tiene que tener un contenido de agua importante, y en ese lugar es acomodado por una topadora que va distribuyendo y ayudando a que se arme una capa lo más uniforme posible para que pueda empezar a consolidar el relleno.